Él reina con autoridad en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Vamos a seguir adelante con la definición de la consejería bíblica. Entonces, ¿qué es? Si tuviera que poner una definición, no una definición, un sinónimo en una o dos palabras, ¿qué sería la consejería bíblica? ¿Qué es? Contener. ¿Perdón? Contener. Contener, ¿ok? Orientación. Orientación, muy bien. ¿Alguien más? Ayudar. Ayudar. Servir. Servir. Restaurar. Restaurar, ¿ok? Muy bien. Acompañar. Muy bien. Amar. La gloria. Mostrar. Consolar. Okay. Gracias. Darle la gloria a Dios. Muy bien. Amar. Escuchar. Muy bien. Mostrar. He escuchado todo esto es parte y son sinónimos algunos de las cosas que están diciendo, pero la palabra que quiero es discipulado. Consejería bíblica es discipulado. Lo que ustedes dijeron es correcto. Mostrar amor, ayudar, restaurar, aplicar la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Y esto es discipulado. Consejería bíblica es discipulado. Por eso nosotros dentro de la iglesia podemos poner en práctica, podemos hacer la consejería bíblica. Y es discipulado la consejería bíblica. Aquí hay una definición más completa. Y vamos a estudiar esta aquí, una definición más completa. La consejería bíblica es aquella acción o proceso en el cual un creyente preocupado, un grupo de creyentes, amorosamente confronta e instruye, según las Escrituras, a un prójimo creyente en pecado o sufriendo, con el propósito de afectar un cambio que glorifique a Dios. Entonces, yo voy a dejar esto por unos segundos porque tienen que llenar sus notas con estas respuestas. Y si falta algo en las notas, yo les puedo mandar después. Si me piden, yo les puedo dar las respuestas. Pero esto es una definición más completa, pero todo esto es discipulado. Y por eso es importante hacer la consejería bíblica dentro de la iglesia. Ahora seguimos. Vamos a ir parte por parte a esto. Este tipo de consejería puede ser de una sola vez o continua. Por ejemplo, en Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Entonces aquí es según la necesidad del momento. Hay veces que en un momento damos consejería. Hay veces que nosotros necesitamos un proceso de varias semanas o meses para ayudar a la persona. ¿Cómo sabemos si necesitamos un tiempo o un periodo de tiempo? ¿Alguien tiene ideas? De acuerdo al proceso que uno vaya observando en la persona a la cual está acompañando, aconsejando o compartiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Como nosotros vemos, a veces vamos a ver que tiene un problema, un hábito, algo que les controla. Pero hay otras veces que nada más es una sesión. Por ejemplo, yo les voy a dar unas 4 ejemplos de problemas. Ustedes me van a decir una sola vez o un proceso. Entonces en el chat pueden poner 1 o P para proceso con estos.
Entonces, la primera es, mi jefe me pidió que mintiera. ¿Qué hago? ¿Van a tomar una sola vez o van a empezar un proceso? Uno. Muy bien, tienen razón, uno. Nada más van a contestar esto. No necesitan un proceso de consejería bíblica. ¿Pero eso es consejería? Sí. Nosotros podemos tomar la Biblia y ayudar que esta persona agrade a Dios y vive para su gloria. La segunda es, lucho con el enojo. Lucho con el enojo. ¿Es un proceso? Yo estoy viendo P. Muy bien. Una persona puso 1. Probablemente si digo se enojó, sí, posiblemente una vez. Depende, pero normalmente dice lucho con el enojo. Es un proceso porque ya he formado hábitos malos, entonces será un proceso. Y honestamente, en la consejería, muchos de los aconsejados van a tener problemas con el enojo. Yo recomiendo un librito que se llama Ayuda, mi ira está fuera de control. Es por Jim Neuheiser. Y en la última página puse un link a Poema, está en Colombia, es el link, pero puede encontrar el libro ahí, lo puede encontrar en Kindle. Yo he comprado muchos de estos libros y los uso mucho porque es un gran problema el enojo. El próximo es, tuve una discusión con mi esposa. Una vez o proceso. Tuve una discusión. Todos están poniendo 1. Muy bien. Y como está escrito aquí, tienen razón una sola vez. Pero, veo 2P. Puede ser un proceso. Si alguien me dice, tuve una discusión con mi esposa, yo haría preguntas. Sí. ¿Qué pasó? Y ¿esto pasa mucho o nada más fue una vez? Pues fue la primera vez en como 2 años. Entonces, si primera vez en como 2 años, probablemente no necesitamos un proceso una vez. Pero si es cada semana, entonces sí necesitamos un proceso. Número 4, estoy deprimido. ¿Una vez o proceso? P. Muy bien. Normalmente sí, pero antes de decir que sí es un proceso, debemos definir qué significa deprimido. Porque para algunos, deprimido significa que están tristes. Entonces, ¿qué significa? Cuando dices que estás deprimido, ¿qué quieres decir? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Por cuánto tiempo? Y queremos entender más antes de decidir. Pero normalmente, como una persona deprimida, es un proceso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda parte. Aquí. La depresión es un estado psicoemocional. ¿Ok? Gracias. Vamos a seguir con yo fui al revés. Número 2. Este tipo de consejería asume la verdad bíblica y el amor bíblico en el equilibrio. Un equilibrio. En México hay un dicho que decimos cuando una persona es muy directa, decimos que esta persona habla sin pelos en la lengua. No sé si dicen esto en Argentina, en Costa Rica, Honduras y Chile y los otros países. Pero una persona muy directa, normalmente hay uno de 2 extremos. Esta persona que dice lo que está pensando y no importa cómo afecta a los que escuchan, porque quieren compartir su punto de vista y están listos a lastimarse. Pues si lastima es la culpa de ellos. No, yo nada más voy a compartir lo que yo siento. Hay el otro extremo, que es una persona que no quiere lastimar, entonces no confronta, no habla,
o intenta ir alrededor del problema sin llegar al problema. Ninguno de estos dos funciona en la consejería bíblica. Debemos compartir la verdad, hablar la verdad en amor. Tenemos que tener un equilibrio de los dos. No podemos ser muy directos, muy estrictos sin el amor. Necesitamos tener los dos. Número 3, este tipo de consejería incluye una variedad de opciones de tamaño. Por ejemplo, cuando mañana van a la iglesia, el pastor va a estar predicando. ¿Esta es consejería bíblica? Sí. Es consejería bíblica. Está predicando a miles o posiblemente docenas o la cantidad de personas en la iglesia, pero esto es consejería bíblica. ¿Por qué? Porque está enseñando a la iglesia cómo vivir para la gloria de Dios. Y sí es un tipo de consejería bíblica. También grupos pequeños, como Jesús predicaba a los miles. También pasaba mucho tiempo con los 12, también con los 3 y también con personas individualmente. Entonces, eso puede ser diferentes tamaños. Este tipo de consejería necesita una conversación para el cambio. Necesitamos hablar. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los desalentados y sean pacientes con todos. Y nota aquí que dice otra vez, pacientes con todos, aunque sí tienen que tratar con el pecado, tienen que ser pacientes, mostrar amor. Pero necesitamos tener esa conversación. No va a cambiar si nosotros no confrontamos. Este tipo de consejería confirma el compromiso del consejero a la suficiencia de la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Para ser un buen consejero bíblico, necesitamos conocer la palabra. La palabra es lo que produce el cambio. Bueno, Dios produce el cambio a través de la palabra. Y nosotros tenemos que entender bien. Tenemos que saber cómo usar la Biblia para aplicarlo a cada problema. Entonces tiene que ser, porque va a venir personas con muchos problemas diferentes y tenemos que tener un conocimiento amplio, pero también profundo para poder cavar en el pasaje, entender el contexto, para poder sacarlo y aplicarlo a las vidas de los hermanos. Próximo, este tipo de consejería incluye instrucción. Como dice en Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que instruir la palabra, tenemos que usar la palabra. No es nada más dar opiniones de Brian, es usar la palabra para instruir la palabra de Dios, porque Dios va a hacer el cambio, Brian no. Próximo es, este tipo de consejería puede ser tanto preventiva como restauradora. Un prójimo creyente en pecado o sufriendo. Primero, siempre, si una persona viene por consejería, siempre es un caso de pecado, ¿sí o no? No. No siempre es pecado. A veces están sufriendo. Por ejemplo, este misionero en Australia que va a morir de cáncer. ¿Fue por algún pecado que cometió que tiene cáncer? No. Dios tuvo esto en su plan. Es el plan de Dios esto. Y no siempre es pecado. Pero en muchos casos, la mayoría de los casos de consejería es un asunto de pecado, pero también puede ser preventiva o restauradora. Restauradora es cuando es pecado. Preventiva, ¿cuál es un ejemplo de consejería preventiva?
Consejería matrimonial. Muy bien. Prematrimonial. Esto es un gran ejemplo de preventiva, preparando una pareja para su matrimonio. También todos los domingos que predica, ¿no? Cuando está predicando, está intentando prevenir problemas que podrían pasar y también restaurar, bueno, enseñar si están en el pecado, cómo arrepentirse del pecado. Bueno, ya contestamos esa pregunta, entonces seguimos con la próxima. Este tipo de consejería es un ministerio del cuerpo de Cristo. No es únicamente de los pastores. Muchas veces pensamos, esto es para los pastores. El pastor sí tiene que tener esa visión de tener un ministerio de consejería bíblica, pero no es el trabajo del pastor dar toda la consejería. Si fuera el trabajo del pastor, no tendría tiempo para hacer nada más. Es un trabajo que toma mucho tiempo. Todos de la iglesia debemos estar en la consejería bíblica. Número 9, este tipo de consejería se enfoca en la reputación de Dios con el propósito de afectar un cambio que glorifique a Dios. Y ya hablamos de esto en la sesión pasada, entonces no vamos a seguir hablando de esto, pero este tipo de consejería se enfoca en su gloria. Número 10, este tipo de consejería prevé una transformación, un cambio. Como dice. Ahora, ¿qué tipo de cambio queremos? ¿Queremos un cambio de conducta solamente? No. No es tan importante la conducta, es mucho más importante el corazón. El problema no es el problema, el corazón es el problema. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que no queremos nada más que dejan de hacer el pecado. Por ejemplo, pornografía. Decimos que una persona viene con el problema de pornografía y ellos dejan de ver pornografía, pero todavía en sus corazones tienen ese deseo y ellos van a hacer otras cosas, aunque no ven la pornografía. Va a hacer otras cosas para llenar ese deseo que tiene adentro. Y nosotros necesitamos ayudar a la persona a reconocer lo que está pasando dentro de sus corazones. Por ejemplo, cuando nosotros regresamos de México para vivir en Estados Unidos, ha habido tiempos que yo he estado angustiado y esta angustia no es el problema principal. Lo que está dentro de mi corazón ha sido el problema principal. Y yo he tenido que arrepentirme de estos deseos del corazón, de este deseo de reconocimiento de otros, esto de amar más al trabajo que al Señor. Y yo he tenido que arrepentirme de estas cosas. Y esto es el problema principal. Y siempre en la consejería bíblica queremos una transformación de su corazón. Porque si cambiamos, si Dios cambia nuestros corazones, la conducta va a cambiar. Si nada más cambiamos la conducta, sigue la raíz dentro del corazón y va a seguir produciendo pecado. Entonces el problema no es el problema, el corazón es el problema. ¿Y en quién hace el cambio? Es en Cristo. No podemos tener ningún cambio aparte de Cristo. Entonces, queremos ver un cambio del corazón, pero nosotros no podemos cambiar el corazón. Nosotros podemos cambiar cómo pensamos sobre esto y Dios tiene que estar transformando el corazón que tenemos. Entonces, solo Dios puede cambiar un corazón humano. Yo como consejero no puedo hacerlo con los aconsejados. Solo Dios puede hacerlo. Yo puedo ayudarles usando la Biblia para que Dios les hable a través de la Biblia para tener un corazón transformado. Entonces, para concluir esta sesión, ¿qué aprendiste de la consejería bíblica de esta sesión? Quiero que apunten esto también en sus notas. ¿Qué es lo que aprendió
de esa sesión de la consejería bíblica. Y la segunda pregunta es, ¿qué está dentro de tu corazón? Tiene que regresar a la sesión anterior cuando contestaron la pregunta, ¿cómo necesito crecer yo? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que yo no estoy viviendo para la gloria de Dios, sino para mí mismo? Entonces, tiene que pensar en eso y analizar qué es lo que quiero que me hace enojar. Por ejemplo, yo me enojo y si yo me enojo, mi problema principal no es el enojo, es que quiero algo y no lo recibo. Entonces, ese deseo es mi problema principal. Entonces, ¿cuál es el deseo dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que provoca o te causa a pecar? Entonces, contesta estas dos preguntas. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.